No, Tranquila, mamá. muy bien. Bueno, el 5% están durmiendo. A ver, vamos a tratar de no ser cansados hoy día. Vamos a tratar uno de los problemas más importantes de la obstetricia. Es hablar sobre el canal de parto y móvil fetal. ¿Qué importancia tiene este tema? Porque va a permitir a que ustedes, médicos, dentro de poco, van a tener que hacer el pronóstico de parto. Si el parto de una madre va a ser por vía normal o no va a poder tener parto por vía vaginal. De manera que esto es sumamente importante para ustedes, futuros erumistas, que tienen que tomar esas decisiones muchas veces donde vayan a hacer su salud. Entonces, esta clase nos va a permitir eso, que ustedes puedan hacer un buen pronóstico de parto y no tener complicaciones a última hora y a veces complicaciones mortales, ¿no? Entonces, por favor, tomen mucha atención con esta clase. El objetivo es conocer las características morfológicas del feto a término. O sea, tienen que conocer ustedes cómo es un feto a término, qué características tiene para poder tener el parto. Hay que estudiar sus medidas, sus diámetros y también el canal por donde va a salir, o sea, la pelvis. Y especialmente la pelvis ósea, que es un canal de hueso inextensible, como ustedes han estudiado en anatomía, ¿no es cierto? Se acuerdan muy bien de la pelvis. Entonces, por ahí tiene que transcurrir el feto. Entonces, en primer lugar vamos a estudiar el móvil fetal. ¿Qué es el móvil fetal? El feto tiene partes específicas en todo su organismo que van a desempeñar un rol durante el trabajo de parto. Uno de los segmentos más importantes del feto es la cabeza, porque es el tórax, el abdomen pueden comprimirse, pero la cabeza no, o tiene cierta tolerancia, digamos, a la flexibilidad, pero tampoco no es tanto, ¿no? No es como la cabeza del adulto que es flexible, ¿no? Bueno, en algunos todavía se extiende, ¿no? Todavía no han madurado. Entonces, la cabeza del feto tiene la característica de ser flexible, o sea, igual que nosotros, ¿no? La podemos deflexionar, la podemos flexionar. Esa es una característica importante. Pero otra de las características es que tiene suturas, ¿no? Tiene suturas que van a permitir cierto cabalgamiento, o sea, van a permitir que las suturas en el trabajo de parto podrían juntarse, están separadas pero pueden juntarse, inclusive sobreponerse, cuando la pelvis es ya muy estrecha y la fuerza de las contracciones lo empuja al bebé, entonces hace que se reduzca la cabeza. Obviamente eso ya es grave, ¿no? Ya vamos a tener después un congresista, así que ustedes no quisieran tener congresistas, ¿no? Después, las fontanelas son otra de las partes del feto que también tiene su importancia, ¿no? Porque la cabeza del feto puede inclusive, por ejemplo, en caso de hipoxia, sufrir hipoxia, pero por estas características puede extenderse o disminuir sus diámetros también en forma más o menos aceptable, ¿no? Y tenemos que conocer los diámetros de la pelvis, obviamente, para ver si el feto va a poder salir. Tenemos que saber el peso, ¿no? Un peso de 4.000, por encima de 4.000 gramos, de acuerdo a la norma del Ministerio de Salud, no podría salir por vía normal. Entonces, hay que hacer cesárea, ¿no? Entonces, todas estas cosas, la morfología, que de repente es un feto que tiene una microcefalia, o tiene una macrocefalia, o tiene un tumor en el cuello, o tiene un tumor en el abdomen, etcétera, tampoco podrá salir, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar. Y fundamentalmente tenemos que ver la colocación o estática fetal. Esta es la parte más importante de esta clase, ¿no? ¿Qué es eso? Es la ubicación del feto con relación a la pelvis y al útero materno. ¿Cómo está el feto dentro del útero en relación al mismo útero y en relación a la pelvis? Que eso tenemos que determinarlo para saber si el parto va a ser normal o anormal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinarlo? Mediante las maniobras de Leopold. Fíjense, la primera maniobra, vamos a regresar. Acá tenemos la primera maniobra que nos permite ver
qué parte del feto está en el fondo del útero, qué segmento del feto está en el fondo del útero. ¿Está la pelvis? ¿Está la cabeza? ¿O de repente está el dorso? ¿No? Esa es la primera maniobra que ustedes tienen que hacer. La segunda maniobra nos permite ver la situación. Ya vamos a ver qué situación. Está longitudinal, en oblicua, en transversa, en qué situación está. Ya vamos a ver, no se preocupen, para eso nos sirve la segunda maniobra. La tercera maniobra, como ustedes ven, nos sirve para ver la presentación, o sea, qué parte del feto está presentándose al estrecho superior de la pelvis materna. Esa es la tercera maniobra que ustedes tienen que hacer. Y la cuarta maniobra sería esta que ya saben. Ya ven ustedes que el examinador se da la vuelta, le da la espalda a la cabeza de la paciente y examina con sus manos para ver la altura de presentación. Si la cabeza está ahí, entonces él con las manos trata de ver si la cabeza todavía está alta o ya está metida dentro de la pelvis. Esas maniobras son importantes. De repente, en algunos países desarrollados ya de repente no las usan porque todo es ecografía, ¿no? Pero como ustedes van a hacer serum en Chumbivilcas y no van a tener ecógrafos, tienen que saber hacer esas maniobras. ¿Ah? Muy bien. Entonces, estudiamos al feto. Entonces, el feto, como hemos dicho, tiene sus segmentos que son importantes. El primer segmento es la cabeza, que ya hemos visto sus características. Los hombros y las nalgas son los tres segmentos fetales que se van a jugar un rol importante durante el trabajo de parto. Bueno, además de decirle que el feto es el que inicia el trabajo de parto, ¿no? Y las características de la cabeza fetal. ¿Qué características tiene la cabeza, que es el segmento más importante? Como ustedes ven, tiene suturas, ¿no? Ahí tenemos la sutura frontal, la sutura coronal, la sutura la sutura sagital y la sutura posterior olantoidea. Esas son las suturas que les hablé, que a veces logran juntarse y hasta cabalgar, ¿no? Una sobre la otra, lo cual es grave, obviamente. Y las fontanelas, que también las ven ahí, ¿no? La fontanela anterior y la fontanela posterior. Esas son las características de la cabeza. Un diámetro importante en la cabeza es el diámetro biparietal, el que une los parietales de la cabeza fetal, ¿no? Estos diámetros que vamos a presentar posteriormente tienen que coincidir con los diámetros de la pelvis para que el parto sea posible. Si no coinciden, vamos a tener problemas, ¿no? Es importante, como repito, saber que la cabeza tiene pocos cambios, puede moldearse, ¿no? Puede cabalgar, puede hacerse más larga, pero obviamente mientras más cambios tenga, más grave va a ser la consecuencia, ¿no? Porque vamos a dañar el cerebro, que es la parte más importante del ser humano. Y si no logramos corregir adecuadamente, como repito, vamos a tener los congresistas que tenemos hoy día. Entonces, esa es la parte más importante de la cabeza, ¿no? ¿Qué diámetros tenemos en la cabeza? ¿Qué diámetros son los más importantes? Fíjense, acá tenemos la cabecita fetal. Uno de los diámetros más importantes es el suboccipito bresmático, que ahí está en amarillo. Ese diámetro mide 9.5 centímetros y es el único diámetro que en teoría permite el parto vaginal. Si la cabeza presenta otros diámetros, no va a ser posible el parto vaginal. Otro diámetro importante durante el trabajo de parto es el occipito frontal. Como ustedes ven, que viene el occipital con la base de la frente. El otro, el occipito mentoniano, es el diámetro más largo, ¿no? Mide 13 centímetros, 13.5 centímetros. Obviamente, si la cabeza presenta ese diámetro, imposible va a ser el parto vaginal, ¿no? Y ustedes tienen que determinar, ¿no? Tienen que saber si está presentando ese diámetro. Otro diámetro sería el submento bresmático. No, sí. Este diámetro que va de la base del mentón al bresma, que también mide 9.5 centímetros.
como el primero. Quiere decir que estos dos diámetros, en teoría, permitirían el parto vaginal, ¿no? Ya vamos a ver en qué presentaciones se presentan estos diámetros. Hay otros diámetros como el suboccipito frontal, el diámetro biparietal, etcétera, que ya lo hemos visto, ¿no? Una parte importante para el conocimiento, ya cada vez vamos entrando más a la parte importante, es la estática fetal. Como habíamos dicho, es la disposición del feto con respecto a sí mismo, o sea, cómo está el feto, cómo se encuentra el feto dentro del útero, se llama actitud fetal, ¿no? Ya sabemos que está en actitud de flexión, todos los órganos están flexionados, la cabeza, los brazos, los muslos sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos, ¿no? Es como la momia de los incas, así está el feto dentro del útero, ¿no? Pero eso tenemos que relacionarlo con el útero y con la pelvis de la mamá, para poder terminar esta nomenclatura obstétrica. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los elementos de la actitud? Ya hemos dicho que la actitud es cómo se encuentra el feto dentro del útero. La situación es parte del estática fetal también. La situación en algunos libros ustedes la van a encontrar como estática fetal. Nosotros, repito, estamos siguiendo todavía la escuela un poquito antigua porque ustedes, nuestro país, pues no tenemos todas las condiciones que tienen los países desarrollados, sino tenemos que enseñarles la parte donde ustedes van a luchar, van a estar en el serum y no van a tener pues todas las comodidades que tenemos en los grandes hospitales, ¿no? Entonces tienen que saber esto. Entonces la situación en algunos textos ustedes la van a leer como estática, pero nosotros estática es todo esto: actitud, situación, presentación, posición y variedad de posición. Esa es la actitud. Entonces, respecto a la situación, ¿qué es la situación? Es la relación que tiene el diámetro longitudinal de la madre en relación al diámetro longitudinal del feto. Esa es la situación. ¿Y qué situaciones tenemos? Acá vemos, cuando el diámetro longitudinal de la madre coincide con el diámetro longitudinal del feto, estamos hablando de una situación longitudinal. Como ven ahí, los diámetros coinciden. Cuando el diámetro materno y el diámetro fetal están en transversa, tenemos una situación transversa. Y cuando el diámetro del feto, el diámetro longitudinal del feto, está en oblicua en relación al diámetro longitudinal de la madre, tenemos una situación oblicua. En conclusión, tenemos tres situaciones, ¿no? Longitudinal, transversa y oblicua. Tres situaciones. Y la presentación, ¿qué es la presentación? Es la parte del feto que se presenta al estrecho superior. Esa es una partecita de la definición que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. La posición y la variedad de posición es la relación que tiene ciertas partes de la cabeza que las determinamos nosotros en el examen con el lado derecho, izquierdo, anterior o posterior de la pelvis materna, ¿no? Pero un concepto importante es por qué el feto puede estar así, en oblicua, en transversa, en longitudinal, de nalgas, de repente está con las nalgas hacia abajo, ¿no? El 95% de presentaciones son cefálicas, o sea, con la cabeza hacia abajo. Solo un 5% son diferentes, ¿no? Siendo la pélvica la más importante. La pregunta es por qué las gestantes terminan así, ¿no? Tiene que haber una explicación. Y esta explicación ustedes la tienen en la ley de Payot. ¿Qué dice la ley de Payot? Textualmente dice: cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, ese es el feto, ¿no? Cuando ustedes vayan a atender un parto, ni se les ocurra atender el parto así con sus manitos, con sus guantes. El feto se les va a escapar y va a dar al balde. Tienen que cogerlo con un campo, porque es resbaladizo, se resbala, se cae, y eso les ha pasado a un montón de internos, ¿no? Van a agarrar el feto, están esperando sala y ¡pum!, se cae porque se les resbala, pues, ¿no? Entonces, dice, cuando un cuerpo sólido de superficie resbaladiza, que ese es el feto,
¿no? Está contenido en otro de paredes deslizantes, poco angulosas y animado en movimientos alternativos de contracción y relajación. Ese es el útero, ¿no? El contenido, o sea, el feto tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. El feto se acomoda a la forma del útero. ¿Y cómo es el útero a término? Es más voluminoso en el fondo y menos voluminoso en la parte inferior. Es como una pera invertida, ¿no? Entonces, si aplicamos la ley de Payot, ¿cuáles son las partes más voluminosas del feto? Las nalgas. En teoría la cabeza sería más grande de las nalgas, pero las nalgas están acompañadas de los pies, ¿no es cierto? Porque como está en flexión, los pies están a la altura de las nalgas. Entonces hacen que las nalgas sean más voluminosas que la cabeza. Y por eso el 95% de presentaciones son cefálicas. ¿Cuándo se alterará la ley de Payot? En muchas circunstancias, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando es un feto macrosómico, cuando hay una placenta previa, cuando hay un tumor uterino, cuando hay una malformación uterina o malformación fetal, etcétera, etcétera. Ya se dan cuenta, ¿no? Ustedes pueden determinar en qué momento se altera esta ley de Payot. Bien, entonces hablemos de la presentación. ¿Qué es la presentación? Es el estado en que el feto se presenta. Buenas tardes, yo estoy acá, me llamo tal, ¿no? Pero, ¿qué es presentación fetal? Es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, el apéndice materno. Lo ocupa totalmente y es capaz de determinar por sí misma el trabajo de parto. Esa es una definición completa de presentación. Quiere decir que, ¿cuáles son las presentaciones que pueden desencadenar un mecanismo de parto? La presentación cefálica y la presentación pelviana. Todas las demás presentaciones no va a ser posible el parto vaginal. Entonces, ¿y qué es modalidad? Entonces hay dos presentaciones, como ustedes ven. La cefálica, como ven en las imágenes, la presentación cefálica y la presentación pelviana, ¿no? Ahora, ya sabemos qué es presentación, ¿no es cierto? Es la parte del segmento fetal que se presenta al estrecho superior. Pero ahora todavía existe el término modalidad de presentación. Modalidad de presentación. ¿Por qué existe este término? Porque hemos dicho que la cabeza del feto puede flexionar o deflexionar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar necesariamente, porque si ustedes examinan y encuentran una cabeza deflexionada, el diámetro que está presentando probablemente es el occipito frontal, que mide 12 y tantos y no va a salir, ¿no es cierto? No va a ser posible el parto vaginal. Esa es la importancia, jóvenes, lo que ustedes tienen que saber para no meter la pata, como se dice vulgarmente, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho y a veces las consecuencias son mortales. De ahí ustedes tienen mucha responsabilidad cuando vayan a hacer su segundo. El que les habla es asesor del Comité de Mortalidad Materna de la región Arequipa, y les puedo decir sin temor a equivocarme que el 90% de muertes maternas ocurren por falla de los serumistas, porque no resuelven los problemas como debe ser, como converso con mis alumnos en la práctica. Así que por favor, jóvenes, pongan las barbas en remojo. De repente no les cae la ley, pero a algunos les cae la ley y después terminamos mal, llevándoles frutas o caballa, y eso no quisiera yo. Bueno, entonces, modalidad de presentación. Hemos dicho que como el feto tiene la capacidad de flexionar y de flexionar, entonces tenemos esas modalidades. Cuando el feto está en flexión completa de la cabeza, tenemos la presentación, la modalidad cefálica, modalidad vértice. Presentación cefálica, modalidad vértice. ¿Qué diámetro está presentando esta presentación? El suboccipito bregmático, que hemos dicho que mide 9.5. Esta es la presentación, la primera que tenemos ahí, que va a ser posible el parto vaginal. Ahí tienen donde sale, pero la primera flechita es la presentación de vértice.
En la segunda flecha, o sea, en la segunda es la indiferente. Quiere decir que el feto ya no está con el mentón pegado en el esternón, sino que flexiona un poquito. Y ustedes ya no van a palpar el occipital, sino el bregma. Entonces, por eso se llama presentación de cefálica, modalidad bregma. ¿Qué diámetro se presenta ahí? El occipito frontal, que mide 12 centímetros. ¿Será posible el parto vaginal? ¿Quién me dice? No va a ser posible, pues, porque hemos dicho que 9.5 es el máximo diámetro. Este mide 12 centímetros, imposible. ¿Se dan cuenta, no? Si ustedes hacen el tacto y encuentran el bregma, tendrán que transferir a la paciente rápidamente para que le hagan cesárea, ¿no? No insistir en eso. Bien, la siguiente es cuando el feto deflexiona un poco más. Ya no presenta el bregma, sino ustedes al examinar van a palpar la frente. Es una presentación cefálica, modalidad frente. Y ahí estamos presentando el diámetro sincípito mentoniano, o sea, el diámetro más grande, que mide 13.5. Imposible, o sea, del occipital al mentón, 13.5. Imposible el parto vaginal, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes palpan la frente, ya saben lo que tienen que hacer. Y finalmente, la deflexión completa. Ya cuando la nuca la pega a la espalda, ya nos va a presentar no la frente, sino la cara, ¿no? Entonces tenemos una presentación cefálica, modalidad cara. ¿Qué diámetro se presenta así? Ahí el el submento bregmático. El submento bregmático, que mide ¿cuánto? 9.5. Entonces ustedes me dirán, ahí sí es posible el parto vaginal, ¿no es cierto? Sí, en presentación de cara sí es posible el parto vaginal. Pero obviamente tienen que evaluar, porque es un parto un poco más complicado, y a veces es preferible hacer cesárea también. Bien, entonces ya tenemos la presentación cefálica y sus cuatro modalidades de presentación. Presentación cefálica con 4 modalidades. La presentación pelviana también tiene modalidades, ¿no? Tenemos la pelviana completa, como ustedes la ven ahí, la pelviana completa, que es cuando las nalgas y los pies están junto con las nalgas, y la incompleta, que puede ser nalgas incompleta y nalgas completa, ¿no? Ya ustedes ven en las imágenes la característica de cada presentación. También es importante determinar eso. ¿Cuál es el punto para hacer el diagnóstico de una presentación pelviana? Es el sacro. Ustedes, cuando hagan el tacto, si está en pelviana, tienen que buscar el sacro para ver qué tipo dónde está ubicada, ¿no? la presentación. Y si palpan los dos pies serán completos. Si palpan uno será incompleto, y si no palpan pies es una completa. ¿Tiene connotación? Sí. ¿Cuál es más difícil? El parto vaginal es la nalgas pura, las nalgas francas, o nalgas puras también se llama, ¿no? Esa presentación es un poco complicada, el parto, porque las piernas estiradas no dejan que el cuerpo del feto realice todos los movimientos. Son como férulas que están ahí que impiden los movimientos, pero en fin, sale muy bien a veces por vía vaginal. Ahora veamos la posición. ¿Qué es la posición? Hemos dicho presentación cefálica, 4 modalidades en la presentación cefálica cefálica, y 2 modalidades en la presentación pelviana, ¿no? Ahora veamos la posición. ¿Qué es la posición que también tienen que determinarla? Es la relación entre el punto diagnóstico con la hemipelvis derecha o izquierda. Claro, cuando ustedes han hecho las maniobras de Leopold, en la segunda maniobra que determinaron la situación, también han determinado en qué lado está el dorso y en qué lado está el abdomen, ¿no es cierto? Porque, claro, el dorso se ve
como una circunferencia, un ovoide completo, continuo. En cambio, del otro lado, el abdomen es irregular. Entonces ya ustedes van viendo eso, ¿no? Y la variedad de posición, es el otro tema, es la relación entre el punto guía o punto de referencia con la extremidad de los diámetros, de los principales diámetros pelvianos maternos. O sea, anterior, posterior, derecha, izquierda y transversa. Son en realidad 8 variedades de posición, como vamos a ver. Entonces, ¿qué es el punto diagnóstico o también conocido como punto de reparo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que buscar cuando hagan el tacto vaginal? Tienen que buscar un elemento fetal que hace el diagnóstico de cada modalidad de presentación. Hemos dicho que hay 4 en la presentación cefálica. Entonces, ustedes tienen que buscar qué punto les dice en qué modalidad de presentación está. Y ahí vienen, ¿no? Para mostrar su relación con las partes pelvianas maternas. Y ahí ya luego vamos a hablar de esto, pero vamos a ver, el punto guía es un elemento de la presentación elegido convencionalmente que sirve para establecer, dada su ubicación del pelvis, la posición y variedad de posición. O sea, el punto de referencia. Pero vamos primero a explicar cómo determinamos la posición y la variedad de posición. Acá hemos tratado de dibujar el estrecho superior de la pelvis, que más o menos es así, ¿ya? Entonces vamos a dividir a la pelvis en una parte anterior, derecha, anterior, izquierda, y una parte posterior, derecha y posterior, izquierda. Luego vamos a tratar los diámetros transversos, transverso izquierdo y transverso derecho. Ya está. Ahí tenemos ya 6, ¿no es cierto? Y luego hacemos un trazado antero-posterior y vemos el pubis y el sacro. Entonces, 6 más 2, 8 puntos importantes para determinar la variedad de posición. Ya está, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos los puntos de la pelvis que nos indican la variedad de posición. En la parte anterior, la eminencia iliopectínea, perdón, la eminencia iliopectínea izquierda, la eminencia iliopectínea, ahí vamos a ver, pubis, sacro, eminencia iliopectínea izquierda, articulación sacroiliaca posterior, izquierda, articulación sacroiliaca posterior derecha, aunque está de más decir posterior, porque ya saben que es posterior, y eminencia iliopectínea derecha. Esos son los puntos que nos indican la variedad de posición. Entonces, vamos a dibujar una cabecita, una cabeza fetal que está encefálica. Hemos dicho que el punto diagnóstico es el occipital. Ahí tienen el occipital, ¿no? Ese es el occipital. El occipital, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia la eminencia iliopectínea izquierda. Entonces es una presentación cefálica de vértice occipital izquierda anterior. Ya vamos a ver la nomenclatura, no se me asusten, pero quiero solo que vean que cuando hacemos el punto diagnóstico para la presentación cefálica de vértice es la occipital, ¿no es cierto? Si el occipital apunta a la eminencia iliopectínea izquierda, es una izquierda anterior. Ahora, vamos a rotar otra cabecita. Supónganse que la cabeza está así. ¿Hacia dónde está apuntando nuestro punto diagnóstico, que es el occipital? Está apuntando hacia el pubis, ¿no es cierto? Entonces, como estas son las presentaciones directas, entonces decimos que es una occipito-púbica. Occipital, pubis, occipito-púbica. Está relacionada al pubis. Pero veamos otra cabecita, a ver. Esta cabecita, ¿hacia dónde apunta el occipital? Hacia la eminencia iliopectínea derecha.
¿no es cierto? Entonces una derecha anterior, derecha anterior. Ya se dan cuenta, ¿no? Ya tenemos 3. Ahora vamos, sigamos. Vamos a tener otra cabecita así. Ya, nos está apuntando hacia el diámetro transverso derecho. Entonces tenemos una variedad de posición derecha transversa. Derecha transversa. Y así podemos seguir cambiando de posición, pero en este caso vamos a ver que la flecha C, el occipital, nos está apuntando hacia la articulación sacroiliaca derecha. Entonces decimos que es una derecha posterior, derecha posterior. Ahora veamos otro occipital que está apuntando hacia el sacro, lo inverso al pubis. Entonces tendremos que decir que es una occipito sacra, ¿no? Occipito sacra. Dijimos occipito púbica, hacia atrás, occipito sacra. Bueno, sigamos a ver, otra más. Este occipital estaría apuntando a la articulación sacroiliaca izquierda. Entonces será una izquierda posterior. Izquierda posterior. Y finalmente creo que tenemos otra más donde el occipital está apuntando al diámetro transverso izquierdo. Entonces diremos que es una izquierda transversa o transversa izquierda si quieren. Si sumamos son 8 variedades de posición, ¿sí? En presentación cefálica, modalidad vértice. Presentación cefálica, modalidad bregma, también tendrá sus 8 variedades de posición. Presentación cefálica, modalidad frente, también va a tener sus 8 modalidades de presentación. Presentación de vértice, modalidad cara, también tendrá sus 8 modalidades de presentación. Presentación de nalgas, completa e incompleta, también tiene sus 8 variedades de posición. ¿De acuerdo? Hasta aquí está claro, ¿no? Parece difícil, pero no es nada difícil. Entonces, hablamos del punto diagnóstico y el punto guía. ¿Cuál es el punto diagnóstico? ¿Qué es lo que ustedes tienen que buscar cuando hagan el tacto vaginal? Porque no por gusto se hace el tacto vaginal. A veces hacemos tactos sin tener objetivos. Cuando uno hace un tacto vaginal tiene muchos objetivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el punto diagnóstico de reparo. Es un ente fetal que hace el diagnóstico de cada modalidad de presentación. O sea, en la modalidad de vértice, el punto diagnóstico es el occipital. En la modalidad bregma, es el bregma. En la modalidad frente, es la frente. Y en la modalidad cara, la frente en modalidad cara es el mentón. ¿No es cierto? Ustedes hacen el tacto, encuentran el mentón, tienen que decir que es cara, presentación de cara. ¿No es cierto? ¿Y qué es el punto guía, el punto de referencia? Dice, es un elemento de la presentación elegido convencionalmente y que sirve para establecer, dada su ubicación en la pelvis, la posición y variedad de puntos. Ahí ven en las imágenes, en la vértice, el punto de reparo, el punto diagnóstico era el occipital. La referencia también es el occipital, ¿no? En la presentación de bregma, coincide el punto de referencia con el punto de reparo, es el bregma en los dos casos. En la presentación de frente, el punto de reparo es la frente, pero el punto de referencia es la nariz o la raíz de la nariz, ¿no? Pueden palpar la nariz o la raíz de la nariz. Y en la presentación, de cara, vemos que el punto de diagnóstico es el mentón, ¿no? Para que ustedes sean el diagnóstico de presentación de cara es el mentón. Y el punto de referencia también es la nariz, ¿no? De manera que ustedes cuando hagan el tacto tienen que buscar esos elementos de la cabeza fetal. No se olviden que esto hace que ustedes hagan el pronóstico de parto. Les estoy recalcando para que no metamos la pata, para que no nos equivoquemos.
Lamentablemente, de repente en la práctica como alumnos no vamos a poder hacer los tactos vaginales porque en los hospitales no nos permiten, ¿no? Pero por ejemplo aquí en la universidad tenemos simuladores y hay una muñeca de tamaño normal, con útero, con todo, para que se pueda hacer la práctica, ¿no? Si ustedes tienen, sus profesores pueden decirles que vengan un día a hacerles acá la demostración. Muy bien. Entonces, hasta acá, claro, como el agua, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vemos la nomenclatura obstétrica. La nomenclatura obstétrica es lo que nosotros tenemos que escribir en la historia clínica, ¿no? Porque no vamos a estar escribiendo todo lo que hemos mencionado, hay claves, ¿no? ¿Qué es la nomenclatura obstétrica? Es el uso de siglas que nos indican presentación, modalidad de presentación, posición y variedad de posición fetal en la pelvis materna, ¿no? Estos puntos se investigan por el examen vaginal. O sea, cuando ustedes hagan el examen vaginal, tienen que averiguar todos estos puntos de la nomenclatura obstétrica. Y se usan letras, ¿no? Por ejemplo, dice, la primera sigla se refiere a la modalidad de presentación. La primera sigla en presentación de Vertis será la O, porque es el occipital, ¿no es cierto? En la presentación de Bregma será la B. En la presentación de frente será la F. Y en la presentación de cara el mentón, porque hemos dicho que el mentón es el punto diagnóstico. Y en la presentación de pelvis será la S, que se refiere a sacro, ¿no? Esa es la primera sigla que ustedes van a colocar en la historia clínica. La segunda sigla se refiere al hueso ilíaco de la madre. O sea, la segunda sigla siempre es la I. Puede ser occipito ilíaca, bregma ilíaca, fronto ilíaca, mento ilíaca, sacro ilíaca. ¿Se dan cuenta? Es todo referido al hueso ilíaco. La tercera y cuarta sigla indican la variedad de posición relacionado con el radio derecho, izquierdo, anterior, posterior o transverso de la pelvis. Entonces tendremos una izquierda anterior, izquierda posterior, derecha anterior, derecha posterior, transversa derecha, transversa izquierda, occipito sacra, occipito púbica, etcétera, etcétera. Si juntamos las cuatro siglas nos da eso. En la primera, ¿qué tenemos? Tenemos una occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? En la otra tenemos una occipito ilíaca izquierda posterior, occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca derecha posterior, occipito ilíaca transversa izquierda, occipito ilíaca transversa derecha, occipito púbica y occipito sacra. Las 8 variedades de posición. Esta nomenclatura ustedes la van a poner en la historia clínica. Cuando los internos, cuando los residentes les preguntan, a ver, dime la nomenclatura obstétrica, ustedes tienen que explicarles eso, ¿no? Muy bien. En la situación transversa, que no es propiamente una presentación porque no desencadena trabajo de parto, una situación transversa no va a salir jamás, ¿no? Por vía normal. Entonces, pero sin embargo el punto diagnóstico es el acromion del bebé, ¿no? Muy bien. Yo les estoy dejando acá una serie de imágenes para que ustedes hagan ejercicio, ¿no? No lo vamos a repetir porque es muy cansado. Ahí con sus flechitas ustedes me van a decir qué variedades de posición tenemos, etcétera, etcétera. En cada presentación, están todas las presentaciones. Bien, esto es lo referente al móvil fetal. Es lo que ustedes tienen que terminar. Como ustedes ven, parece difícil, pero en realidad no es nada difícil. Solo hay que leerlo. En los libros, en Schwartz, ustedes van a encontrar muy bien descritas estas partes. De repente en Williams no tanto, pero en Schwartz sí. Por eso seguro les han pedido Schwartz, supongo que les han pedido obstetricia de Schwartz. Bueno, entonces vamos a ver ahora el canal de parto. Hemos visto el feto, es como un auto que quiere pasar por la pista y encuentra un túnel, ¿no? El túnel es la pelvis,
el camino por donde va a pasar el auto es el feto, y el motor del auto serían las contracciones uterinas. Tres factores que hacen que se produzca el parto, ¿no? La relación de tres factores: contracciones uterinas, feto y pelvis, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo es ese canal de parto, cómo es ese camino por donde tiene que discurrir el feto, ¿no? Bien. Entonces ustedes ven ahí que las contracciones uterinas son los que hacen que el feto progrese a través del canal de parto, que el feto descienda a través del canal de parto. Ya van a ver, contracciones uterinas tienen una característica que se llama la triple gradiente descendente, que es lo que hace que el útero al contraerse lo empuje al feto hacia abajo. Si no hay triple gradiente descendente es imposible el parto, ¿no? El canal de parto es un túnel cilíndrico acodado, no es un túnel así, sino que tiene su codo. Y esa es una característica importante, ¿no? Entonces, nos está pasando muy rápido. Y está constituido este canal acodado por dos partes: una estructura ósea, la pelvis ósea, que ustedes ya la han estudiado muy bien en anatomía y supongo que se le acuerdan muy bien. Esta estructura es inextensible, ¿no es cierto? O sea, por eso el cálculo de los diámetros tiene que ser preciso. Y el conjunto músculo-aponeurótico, que viene a ser el canal blando o el piso de la pelvis. Entonces, hablemos de la pelvis ósea. La pelvis ya saben que está formada por cuatro huesos, ¿no es cierto? Los dos dorsales, ilíacos, el sacro y el coxis. Y las articulaciones son psicondriosis, o sea que no tienen mucha movilidad, pero parece que durante el parto adquieren cierta flexibilidad, ¿no? Ahora, la pelvis se divide en dos partes: la pelvis falsa o pelvis mayor y la pelvis verdadera o pelvis menor. La pelvis falsa no tiene ninguna importancia, no la estudiamos porque no juega ningún rol, pero cuando yo era alumno como ustedes hace 80 años, nos enseñaron que sí, la pelvis mayor tenía importancia porque teníamos que medir la pelvis con unos compases que de acá, de la parte inferior a la posterior, teníamos que sacar. Bueno, eso ya es historia de la medicina. La pelvis mayor no juega ningún rol en el trabajo de parto, pero la pelvis menor es sí la que se juega el papel más importante. Y acá tenemos que conocer cuáles son sus límites, cuáles son las estructuras más importantes que tenemos que tener en cuenta en la pelvis. Yo no me voy a dedicar a describir completamente la pelvis porque ustedes ya la conocen, o en todo caso revisen su libro de anatomía, ¿no? Pero las estructuras más importantes serían las espinas ciáticas, ¿no? El promontorio del sacro, la concavidad vertical y horizontal del sacro, esta concavidad que forma el sacro, ¿no? Que es angulada, acodada, y juega un rol importante también durante el trabajo de parto, y la longitud de la pelvis. Entonces, esos son los aspectos importantes que tienen que tener en la pelvis, ¿no? Entonces, estudiemos la pelvis menor o la pelvis verdadera. La pelvis verdadera o pelvis menor la dividimos en planos y diámetros pélvicos para poder estudiarla, ¿no? ¿Qué planos tiene la pelvis? Importantes. Primero, el plano de entrada de la pelvis es el estrecho superior, o sea, el plano de entrada, la pelvis superior, ¿no? Luego tenemos el plano de salida de la pelvis, el estrecho inferior. Y entre las dos tenemos el plano de la pelvis media, o también ya se llama excavación pelviana, que tiene las menores dimensiones, ¿no? Es el estrecho medio. O sea, tenemos tres planos: estrecho superior, inferior y estrecho medio, ¿no? El plano de las máximas dimensiones no tiene importancia estética, obviamente, porque sus diámetros superan largamente a los 9.5 centímetros que hemos visto en la cabeza, ¿no? El estrecho superior, ¿qué características tiene el estrecho superior? El estrecho superior, como ustedes ven, está formado por el promontorio,
el promontorio, los alerones del sacro, la articulación sacroiliaca, la línea nominada, ¿no? Las ramas horizontales del pubis, las eminencias iliopectíneas y el borde superior de la sínfisis púbica. Ahí tienen el estrecho superior. ¿Qué diámetros predominan en el estrecho superior en la pelvis ginecoide? O sea, en la pelvis que nos permite el parto vaginal. Predominan los diámetros transversos, ¿no? Es un óvalo dividido en dos arcos, un arco anterior y posterior. Lo divide el transverso último. Acá tenemos el transverso último, como ven, lo divide en un arco posterior, que sería el arco posterior que va a dar al promontorio y el arco anterior que va a dar al pubis, ¿no? Ya. Este transverso último mide 13 centímetros. El transverso anatómico es el que une las distancias más largas del estrecho superior y mide 13.5 centímetros, ¿no? Estos diámetros tienen importancia porque a veces ahí encaja la cabeza fetal, ¿no? Luego tenemos en el estrecho superior el conjugado anatómico. ¿Cuál es el conjugado anatómico? Miren. Está en amarillo, en esta imagen de acá. El conjugado anatómico sería un diámetro global del promontorio al borde superior de la sínfisis púbica y mide, ¿cuánto? 11.5 centímetros. Luego tenemos el conjugado obstétrico o conjugado verdadero, que va del borde inferior de la sínfisis púbica al promontorio, ¿no? Y también ahí tenemos el conjugado obstétrico, que va del promontorio al retropubis. Este diámetro debe medir 11 centímetros. 11 centímetros, ¿no? Entonces, el conjugado diagonal que vemos esto en el estrecho superior y los oblicuos, ya son los diámetros del estrecho superior. ¿Qué importancia? ¿Cómo vamos a medir? Porque para que el parto sea normal tenemos que medir el diámetro conjugado obstétrico, que es el que tiene importancia. Los otros tienen su importancia, pero no los podemos medir. El único diámetro que podemos medir es el conjugado obstétrico, pero tampoco lo podemos medir directamente. ¿Cómo lo medimos? Ahí tienen en la imagen donde están las manos haciendo el examen vaginal. Tienen ahí, ahí tenemos los conjugados. Fíjense cómo se hace el tacto, ¿no? Hacemos el tacto con el dedo índice y medio, ¿no? Introducimos la mano y obviamente el dedo de la otra mano nos está señalando el pubis, el borde externo de la sínfisis púbica, y tratamos de llegar con los dedos al promontorio, ¿no? Ese diámetro que estamos midiendo es el conjugado diagonal o conjugado obstétrico, conjugado verdadero. Fíjense que mide 12.5 centímetros. Pero ese diámetro no nos interesa porque la cabeza no va a pasar por ahí. ¿Por dónde va a pasar la cabeza? Va a parar por el pubis y el retro, no, perdón, por el retropubis y el promontorio. Entonces nos interesa ese diámetro. Y ese diámetro lo podemos sacar por diferencia. Si al diámetro conjugado diagonal le restamos 1.5, que es el grosor del pubis, porque fíjense en la imagen, acá, no estamos tomando, o sea, nuestros dedos se atracan en el borde superior, en el borde inferior del pubis, ¿no? Para llegar al promontorio. Entonces, no estamos tomando el retropubis, estamos tomando el grosor del pubis. Por eso, para sacar el conjugado obstétrico o conjugado verdadero, tenemos que restar el grosor del pubis, que es 1.5. Y recién obtenemos el conjugado obstétrico, que es el diámetro que nos va a servir. Ese diámetro mide 10.5 a 11 centímetros. El conjugado diagonal mide 12.5. Si le restamos 1.5, tenemos 11, ¿no es cierto?
es el límite superior del conjugado obstétrico. Cualquier diámetro que mida menos, la cabeza no va a salir. Entonces, cuando ustedes hagan el tacto vaginal, tienen que evaluar el diámetro conjugado obstétrico. Y ya saben cómo examinar, ¿no? Ya saben cómo determinar. Bien. Ahí tienen el conjugado en amarillo, el conjugado diagonal y luego el conjugado obstétrico. En el estrecho medio, o la excavación pelviana, o el diámetro de las mínimas dimensiones, acá se comporta como un cilindro, pero que es un poco flexionado y truncado por la orientación del sacro, ¿no? Bueno, ¿qué es importante en este estrecho? En este estrecho importantes son las espinas ciáticas, ¿no? Las espinas ciáticas las ven allá y tienen que medir el diámetro biciático, o sea, el diámetro que hay entre las espinas ciáticas. Obviamente, ¿cómo las van a medir? No se puede, ¿no es cierto? No se podría medir estas espinas. Entonces tienen que evaluar, tendrían que evaluar con su mano la protuberancia, ¿no? Si son muy protuberantes, entonces dirán porque las espinas ciáticas son protuberantes y de repente ese diámetro se va a reducir. O sea, es un poco subjetivo la evaluación de ese diámetro. Luego, creo que es la parte más importante en las espinas ciáticas. En el estrecho inferior, en la práctica lo que ustedes tienen que ver es un diámetro que es sumamente importante, es el pi isquiático, el que une los isquiones, ¿no? Y ese diámetro, el diámetro pi isquiático, ya ahí están sus medidas, ¿no? Más o menos 11 centímetros seguidos, ¿no? Este diámetro es importante. ¿Y cómo lo van a medir? Lo van a medir con el puño, ¿no? Con el puño lo van a medir. Creo que esto es lo más importante. Los otros diámetros hay que saber medirlos, pero aquí en el estrecho superior hay un aspecto importante que lo tienen que ver. Hay un diámetro que es el subsacro, subpúbico, que mide 11 centímetros, y el sacro subpúbico mide 9 centímetros. Pues en teoría, ustedes dirán, no va a salir la cabeza, ¿no es cierto? Porque mide 9, pero este pubis puede ser retropulsado y transformarse en 11 centímetros, y por eso es que la cabecita puede salir, ¿no? Creo que esos aspectos son importantes en el estrecho medio. En cuanto a los planos, ustedes cuando atienden un parto tienen que saber cómo está descendiendo la cabeza. ¿Y cómo saber? Para eso tienen que saber los planos de la pelvis. ¿Qué planos? Hay dos tipos de nomenclatura: los planos de Hodge y las estaciones de Lee, ¿no? Los planos de Hodge son 4, como ven, uno que pasa por el estrecho superior, el segundo plano que pasa por la parte inferior del pubis o a la parte media de la segunda vértebra sacra, es paralelo al anterior. El tercer plano pasa por las espinas ciáticas. Es importante este diámetro porque cuando la cabeza está a la altura de las espinas ciáticas, decimos que la cabeza está encajada, ¿no? Y luego el cuarto plano es el que está en la punta del coxis, pasa por la punta del coxis. Las estaciones de Lee ya se mencionan en números y en signos positivo o negativo. Como ustedes ven, el punto 0 corresponde al tercer plano de Hodge, ¿no? Hay una relación entre estas nomenclaturas. Como ustedes ven ahí, el primer plano de Hodge primero, segundo y tercer plano de Hodge, pero acá relacionamos, ¿no? Ya terminé. Y vemos cómo los planos de Lee se relacionan con el estrecho superior, con los planos de, o sea, las estaciones de Lee
se relacionan con los planos de Hodgkin. Bueno, los tipos de pelvis ya ustedes los conocen desde anatomía, ¿no es cierto? Ya saben qué tipos de pelvis hay. Lo importante es saber que el diámetro transverso, el diámetro anteposterior es el que más o menos determina las características de cada pelvis. Ustedes tienen que... Y el canal blando, que es importante, pero no juega un rol tan fundamental como la pelvis ósea, ¿no? Hay dos cinchas, la cincha precoxígea, la cincha coxígea, etcétera, que ustedes ya las verán en su libro porque ya la hora me traiciona. Muchas gracias.